Buenos Buen día. días, Ceci. Buen ¿Qué tal, día. Jorge? Muy Qué bien. hermoso tenerte con nosotros. Las supervisoras ya estuvieron hablando un poquito, hoy compartimos desde México con Jorge Luján, nuestro querido escritor cordobés hace tantos años en México. Yo soy bibliotecaria en la Escuela 15 y en la Escuela 1 del Distrito Séptimo. En la parte técnica me acompaña Ana Girado de la Escuela 11 y 18 del Distrito Séptimo también. Bueno, Jorge, en la inscripción a esta jornada le solicitamos a los colegas que se inscribían que hicieran algunas preguntas. ¿Hay alguna cuestión técnica? Si querés podemos esperar un momento. Sí, claro. Con mucho gusto, encantado de estar con ustedes. Pedimos por favor que silencien sus micrófonos. Ahí. Y Virginia Aranda, que ahí está, que la estaba presentando Anita. Bueno, nada, es toda la recepción de los bibliotecarios. En este caso nos tocó a la zona B recibir a Jorge. Y las preguntas que tenemos preparadas las hicieron los mismos colegas en su inscripción a esta jornada de bibliotecarios. Qué bueno. Porque somos unos bibliotecarios muy entusiastas. En esta jornada en particular es el tema de esta cosa de la promoción de la lectura y el encuentro con los niños y las niñas, y bueno, qué mejor que recibirte a vos que hace tantos años que te dedicas justamente a esto, ¿no? A la lectura y la creatividad. Así que, si querés, podemos dar comienzo. Sí, muchas gracias, Cecilia. Encantado de estar con ustedes. Para lo que se ofrezca, aquí estamos. Bueno, como sabrás, en nuestras bibliotecas, hay un poquito de retorno, ahí está. Si no te cuento, nosotros tenemos muchos libros tuyos, algunos en los que sos autor, en otros que has trabajado con ilustradores, pero el tema de la poesía es de las preguntas que más aparecen, entonces vamos a comenzar por eso, ¿no? La primera pregunta dice, ¿cuáles son los poetas que leíste? Muy bueno. Qué difícil. Bueno, si les parece bien, hago una lluviecita de nombres, ¿no? Así una garúa. Va a ser incompleta, parcial, injusta, subjetiva, pero muy querida. A ver, podríamos hacer un recorrido. Empezamos por el cono sur, bueno, y nos vamos subiendo hasta la parte de Norteamérica y saltamos a Europa y nos vamos para el Asia, ¿no? Bien. Bueno, solo los nombres, ahí van. Antonio Porquia, Roberto Juarros, Oliverio Girondo, Alejandro Pizarnik, Jorge Luis Borges, Neruda, Netzahualcóyotl, Sor Juana Inés de la Cruz, Gilberto Owen, José Gorostiza, Carlos Pellicer, Salvador Novo, Octavio Paz. Cruzamos la frontera del Río Bravo y nos vamos con Emily Dickinson, Walt Whitman, Wallace Stevens, E. Cummings, William Carlos Williams. Pegamos un brinco, nos vamos a Inglaterra, que hay grandes poetas, pero ahí me tomo la licencia de decir Shakespeare y Lewis Carroll. Cruzamos el Canal de la Mancha y nos encontramos con el poeta de mi adolescencia, Jacques Prévert, y luego todos, la banda surrealista. Y nos cruzamos cruzamos los Pirineos, creo, y nos vamos a Juan Ramón Jiménez, la generación de los 27. Por supuesto, nos llegamos al múltiple Fernando Pessoa con todos sus heterónimos en Portugal, nos regresamos para Italia, encontramos a Cesare Pavese, a Pasolini, Montale, nos brincamos a Alemania, y ahí me quedo con Rilke y me voy con Bertolt Brecht, y luego
nos vamos a Grecia con Yanis Ritsos, con Cavafis, con Seferis, y nos vamos a Medio Oriente, y ahí me encanta Georges Shehadeh, del Líbano, pero que escribe en francés, y Rumi, y Nassim Hikmet, y con una licencia luego entrar a Nasruddin, y nos vamos al Oriente Lejano, y ahí en China, mis queridísimos Lipo, Tufu, One Way, y en Japón, Basho, Isa, y sabe Dios qué más. Ya, el lápiz lo voy a dejar, después tomaremos nota de un montón. Y vos sabés que la segunda pregunta, eh, porque acabas de hacer un recorrido que se cruzó en puentes, ¿no? Sos de un lado al otro. La segunda pregunta tiene que ver con dice, ¿cómo juega tu formación de músico y arquitecto en tu despliegue poético? Nos acabas de hacer un... Muchísimo, Mm. juega muchísimo. Eh, la música, Bach particularmente, pero muchísimos otros, me enseñaron el valor del sonido, junto con los pájaros, por supuesto, y con los sonidos de la naturaleza, y además me llevaron a la conclusión de que el lenguaje es un instrumento musical, no es solamente un medio de comunicación. Entonces, como instrumento musical, las cuerdas de las asonancias, las consonancias, las aliteraciones invertidas, las asonancias invertidas, las paronomasias, los juegos de palabras, los calembures, las repeticiones de palabras, de frases, de versos, de estrofas, todo eso tiene que ver con el ritmo y tiene que ver con la generación de armónicos, como los armónicos que tiene el piano cuando tocamos la nota do, y con el oído muy atento escuchamos el do que está en la octava superior, y luego el sol cada vez más arriba, y luego el mi, y se genera el acorde básico de do mayor, pero también aparecen las otras notas, la sexta, la segunda, la séptima, y con eso se genera un cosmos armónico que a veces rompemos para crear cacofonía cuando, o por lo menos tengo ese sueño, creo que todavía no lo he hecho, pero de romper la armonía para poder gritar desaforadamente frente a las cosas que me indignan de la situación del mundo. Y en cuanto a la arquitectura, digamos, la música es un lenguaje discursivo, y lo mismo el lenguaje, entonces también se hermanan en eso. Son artes del tiempo. La arquitectura, que es un arte del espacio, me propone la posibilidad de crear algo que no se derrumbe, que no esté lleno de cosas fallidas, que donde tiene que haber una columna no haya puesto algo ornamental, es decir, una concepción de cuáles son los elementos que sostienen a una estructura artística y que son irrenunciables, pero que cambian según cada poema, y es el poema el que los exige. Y si nosotros lo traicionamos y donde tenemos que extender una terraza porque es necesario ver todo ese fantástico espacio que se nos ofrece, se nos ocurre poner un adorno, una cosa maravillosa, pero que no tiene nada que ver con eso, se destruye. Entonces, la arquitectura también forma una parte esencial de mi escritura. Y agradezco no haber tenido la flexibilidad de mis padres, que me hubieran dejado estudiar cine o literatura. Después yo estudié por mi cuenta y las volví a estudiar de grande a las dos, pero estudié arquitectura. Entonces la arquitectura me dio esa herramienta. Y de niño andaba en clases de piano, y de alguna manera me acompañó siempre la música. Mira, la pregunta que teníamos después decía, bueno, si podrías contarnos si existe, cuál es tu proceso de escritura. Tiene un poco que ver con este armado arquitectónico, ¿no?
y un poco con lo de la música que hablaste recién, ¿cómo la armas? ¿Cómo pensás al poema? Para no perder el interés, para no perder el interés en la escritura y en el amor por la palabra, me gusta siempre aventurarme a territorios desconocidos. Entonces, es verdad que a veces puedo empezar con la estructura. Por ejemplo, una vez estaba totalmente desolado por situaciones X y dije, voy a escribir un poema repitiendo la peor palabra del idioma español. ¿Y cuál es la peor palabra? Me quedé pensando, digo, qué tontería estoy diciendo. Y digo, bueno, tal vez el qué, ¿no? El queísmo. Y entonces me propuse hacer un poema que empezara todo con cada verso que empezara con el qué. Y creo que no naufragó, pero muchas veces esas cosas me llevan a naufragios estrepitosos. Otras veces incluso me llevan a naufragios y yo no me doy cuenta. Y salgo muy campante creído que crucé el Canal de la Mancha y resulta que he dejado el buque allá abajo con los peces y no me entero. Entonces, digamos, puedo empezar por una imagen. Digamos, les voy a compartir algo. A mí me gusta llamar semilla fértil a lo que me parece que va a germinar en un ente valioso, orgánico, vivo, que respira. Entonces, esa semilla orgánica puede ser una imagen. Entonces, puedo empezar con una imagen, o puedo empezar con una idea, o puedo empezar con una idea compleja, como una paradoja, o bien puedo empezar con algo sumamente humorístico o irónico, o incluso puedo empezar con una comparación, con un símil, o yendo más lejos con una metonimia, con una sinécdoque, o con algún tipo de metáfora que me aparece y me atrae como un imán. O bien puedo empezar por el puro placer de la sonoridad. Hay un poema que está, creo que en Un ángel todavía, que creo que empieza, te dejo, le dijo la hoja al árbol. Y yo dije, bueno, eso es, ya me parece que es un poema, pero lo único que ahí comanda es la sonoridad. Si yo no traiciono la sonoridad y esas aliteraciones con sustitución vocálica que aparecieron y que es como un juego de palabras, pero además, si yo soy capaz de hacer eso y llegar a un cierto sentido, a lo mejor el poemita vive. Entonces, más o menos diríamos que también puede ser que yo parta de una estructura y que diga, bueno, voy a poner un verso sobre la izquierda y abajo otro sobre la izquierda, pero va a haber uno a la derecha intercalado y otro también a la derecha. Esa es una estructura que yo la he visto por ejemplo, en Wallace Stevens y la vi en Octavio Paz. Es decir, uno aprende, yo trato digamos, tomar de los escritores que me motivan, tomar algo, ya sea la intención, o sea, el tono del poema o la estructura. Me encantan, ahora estoy terminando un libro de puros caligramas. Me encanta todo lo visual porque además la arquitectura me ligó muchísimo a la pintura, que yo la amaba desde siempre. En realidad creo que soy un pintor frustrado, pero toda la vida yo amé la pintura. Entonces, los caminitos de entrada, en mi caso, son múltiples, porque si no me aburro. Entonces también eso es riesgoso, pero es mucho más gozoso escribir cuando te da placer ese adentrarte a un mundo desconocido. Hermoso. Y mucho trabajo hasta el producto final, muchos borradores, mucho corregir. ¿Hasta cuándo te corregís? Bueno, hasta el día que el poema está entrando en imprenta. Ahí lo liberás, ya está. Sí, pero cuando me dicen a las 9 de la mañana entra, yo desde las 6 de la mañana estoy revisando y todavía a las 7 puedo pedir algo. Sin embargo,
Yo primero usaba mucho esa técnica del borrador, borradores infinitos, ¿no? Y como soy un escritor tardío, es decir, publiqué tardíamente, pero toda mi vida yo escribía. Y siempre me parecía que era o sentimental, o que ya se había dicho. eh, Me daba la impresión de que no merecía ser publicado eso. Pero yo no me daba cuenta bien por qué. No tenía las herramientas de evaluación. Entonces corregía infinitamente borradores. Cuando llegó el momento en que algo me empezó a transformar, estuve un tiempo también sumergido en la poesía que escribían los niños. Y me parecía que yo iba a ser un desastre si escribía para niños, porque ellos me sobrepasaban por todos lados. Creo que me siguen sobrepasando, pero en cierto momento agarré cierta confianza. Y, y poco a poco me di cuenta que tenía que tirar casi todo lo que había hecho, prácticamente todo, 99%, porque estaba apostando a que escalón por escalón yo iba a llegar a la cima. Pero como dice Antonio Porqui, a quien sube escalón por escalón está siempre a la altura de un escalón. Pero yo no lo sabía. Y en ese momento me di cuenta, este camino no me va a llevar a ningún lado. Y empecé a trabajar con el concepto de semilla fértil. Cuando yo siento que hay una semilla que yo estoy seguro que no está seca o que no está ya directamente semiseca y que voy a gastar un esfuerzo infinito para llevarla a algún lado y resulta que no va a llegar a volar nunca. El vuelo máximo que va a tener es el de gallina. Así que ¿para qué voy a hacer eso? Entonces lo abandono. Ahora, cuando yo detecto una semilla fértil, intento escribir algo. A veces, muy pocas, tengo la fortuna de que lo que se escribe no se toca más. La mayoría de las veces lo que se escribe es una promesa que tiene cierta gracia. A mí me importa mucho la gracia. Yo no la puedo buscar porque nadie puede conquistar la gracia, buscarla, pero sí estoy abierto a ella. Y si llega, me rindo ante ella y la dejo entrar en el poema. Entonces, este, ocurre que quedan estos poemas inconclusos, podría llamarle, que es distinto a un borrador, porque yo antes tenía borradores que me parecía que todo era una porquería, que solo tenía una idea más o menos ingeniosa, pero el lenguaje no se había hecho cargo de esa idea. Por eso ese método lo deseché. Entonces, si hay algo, un fragmento, que no sé ni de qué es ese fragmento, pero un fragmento que a mis ojos, digamos, con lo poco que han entendido de todo lo que han leído, pero para esos ojos, ese fragmento brilla, lo que hago a partir de ahí, en vez de un borrador, yo lo visito cada tanto. Es decir, tengo una carpeta donde están esos núcleos poéticos o narrativos, pero núcleos donde las palabras se han hecho cargo de lo que ahí pasa. No mi cabecita loca que cree que con la lógica y con lo que ha estudiado va a decidir. No, las palabras que yo no sé cómo se gestaron, porque tienen que ver con algo que no está controlado completamente por el consciente, por algo inconsciente, por la imaginación, por la sensibilidad, la inspiración, la ocurrencia, lo que tú quieras. Algo que hace que eso brille, entonces yo lo visito. Y en esas visitas de médico que le hago, de repente el poema, hay una palabra que me grita, ¿qué estoy haciendo aquí? Sácame, por favor, nadie me habla. Soy la mejor vestida, mira la ropa que Mira, traje. pescás. Entonces la dejo que se vaya. Y otras veces hay una que me dice, sí, yo sé que te estoy haciendo el paro. En México me encanta esa frase, te hago el paro, no te preocupes, tienes que salir, yo te hago el paro. Bueno, hay unas que me dicen, yo te estoy haciendo el paro, pero mírame, no soy yo la que tiene que estar aquí. Y bueno, mis hijos que han sido los críticos principales durante toda mi vida, porque les leo poesía desde que eran muy chiquitos y aprendían poemas de memoria, poemas cortos, pero cuando mi ex esposa, la madre de mis hijos, se iba a estudiar y regresaba un mes después, entonces ellos la recibían con poemas que los hacíamos corporal, una cosa impresionante. Entonces ellos
pero sin el menor empacho, me pueden decir, está fantástico, pero papi, ¿por qué pusiste esa palabra? O sea, no hay ninguna duda que... Y así, en esas sucesivas visitas, hasta que un día el poemita no me habla más. No tiene que ver conmigo. Se ha despedido de mí aunque no lo haya publicado. Ya es para un lector y ya no es para mí. Acá hay, bueno, la gente te agradece, qué hermoso lo que estás diciendo, agradecen la generosidad de lo que nos estás compartiendo, de todo el proceso creativo, esa cosa en la que vos te adentrás también en el juego y con toda tu corporalidad también, y con todo el trabajo también teórico, ¿no? Eh, y había una pregunta que esa debe ser difícil, pero bueno, ya medio contando esto de que hablas de tus hijos, ¿no? Dice, ¿cuál es la obra que más te representa o que mayor significado te dio y por qué? Supongo es esa. Bueno, con los 50 libros, con los 50 libros que andan por ahí, no la puedo responder. Les voy a decir por qué. Porque primero que nada, ¿cuál es la obra que te representa? O sea, ¿cuál es la obra que me representa? Pero representa a quién. Yo no sé quién soy yo, es la verdad. ¿Cuántos de los yo que han vivido en tantas situaciones distintas? Yo anduve por los caminos del mundo haciendo autostop y viajando años. No sé, yo nunca supe realmente quién era. Yo siento que tengo una aspiración de seguir con las notas y con las palabras, con las letras hasta el último día de mi vida. Y entonces no sabría a quién representan, porque no sé a quién representan. Y para citar a uno de los poetas que les nombré, E. Cummings, un poeta norteamericano, que lo puso patas para arriba y al revés al idioma inglés. A un punto que nadie puede hacer más que eso en ese camino que él hizo. Hizo lo que le dio la gana. Los sustantivos se volvieron adjetivos, los adjetivos verbos, los adverbios sustantivos, lo que se hizo, lo que se le pegó la gana, y con gran calidad. Y él en algún momento dice, ¿cómo un tonto que a sí mismo se llama yo podría abarcar al innumerable quién? ¿Cómo un tonto que a sí mismo se llama yo podría abarcar al innumerable quién? Yo me identifico con eso, entonces esa sí no la puedo responder. Y Acá mucho menos porque... hay una compañera que dice que, Patricia, qué interesante esta idea de estar en constante cambio y no etiquetarnos. Está en la búsqueda de... Sí, sí, es que la vida, la única cosa que podemos estar seguro es que está hecha de cambio. Entonces, no tomar el camino del cambio es ir en contra de la vida, es la muerte. Tener una fórmula y repetirse en lo mismo, como un amigo querido que está en Nueva York y tiene su departamento y ha conseguido todo, pero un día, joven, con grandes ideas de literatura, se le ocurrió un fantasy. Y el editor le dijo, ¿tú puedes hacer más fantasies como eso? Sí. Y cada mes o cada 3 meses entrega un fantasy y tiene la vida resuelta. Pero está desesperado porque se metió, él solo se hizo una jaula. Entonces yo prefiero no tener nada, pero no estar en una jaula. Y equivocarme también, ¿no? Pero equivocarme fuera de la jaula, en la medida de lo posible, al menos de las jaulas que yo veo, porque seguro que estoy adentro de algunas jaulas que no logro ver. Vos sabés que, bueno, esta es una para que nos digas cosas lindas, Jorge, pero somos así los bibliotecarios. Viste, en la ciudad de Buenos Aires las escuelas primarias tienen, bueno, las secundarias también, yo hablo del espacio que conozco más, que es la primaria, tienen bibliotecas, las escuelas, y tienen maestros bibliotecarios, o bibliotecarios que trabajan adentro de la escuela, y bueno, nada, los diferentes trabajos de los bibliotecarios. No sé cómo es en México, en la ciudad, pero bueno, esto es como si fueras un profesor de plástica, pero un profesional que conoce su trabajo y además, bueno, está en el trabajo también de la promoción de lectora, que es lo que estamos hablando en este pequeño encuentro, ¿no?
Y la pregunta dice, ¿qué opinión tenés de la función del maestro bibliotecario en las escuelas? ¿Qué opinión te merece? Si es que Bueno, yo no tuve la suerte cuando era niño de tener un maestro bibliotecario en las escuelas, pero en realidad, si hubiera tenido, yo creo que me habría hecho amigo de él inmediatamente, porque un maestro bibliotecario, casi diríamos que su familia son los libros que tiene en la biblioteca y además los lleva en el corazón, en los ojos, físicamente. Me parece que compartir el amor por los libros, que son la invención más grande del ser humano, no puede haber una tarea más noble para un niño que llegue a alguien con esa misión. hermoso, hermoso, sí. La verdad que somos orgullosos bibliotecarios escolares. Nuestro trabajo, y acá dice, Jorge, dice, son tremendamente tangibles las imágenes que describís para la construcción del poema. Gracias por ello, muchos agradecimientos. Obviamente, agradecimiento como los bibliotecarios, sí, es un hermoso trabajo, hermoso trabajo. Emocionantes tus palabras. La última pregunta que aparece acá, tenemos unos minutitos más por si surge alguna otra pregunta en el chat, decía, bueno, si tenías algún mensaje, hablaste de los cambios también, ¿no? Y del estar vivo o que lo que no cambia no está vivo, ¿no? Si tenés un mensaje que nos quieras dejar en este encuentro a los colegas, sabiendo lo complejo que es para la humanidad este momento que estamos transitando. Que nada, que puso todo patas para arriba. Totalmente, totalmente. Puso todos patas para arriba, pero también le tomó una radiografía al cuerpo, al corazón, a la mente, al alma, a los intereses del ser humano. Entonces, los que tenían o teníamos dudas todavía, ahora no nos queda ninguna duda. Entonces, ¿qué decir? Mira, hay una frase, no sé si ustedes la han oído alguna vez. Bill Clinton, que distrajo a la humanidad con lo de la Lewinsky, mientras aumentaba la brecha entre los ricos y los pobres de una manera abismal en Estados Unidos, estamos entretenidos que cómo había hecho el amor parado, sentado. No, no, exacto. Bill Clinton, hay una frase que no la dijo, pero la escribió, la tenía en su escritorio. Probablemente algunos de ustedes ya lo saben. Cuando entraban los mandatarios, los gobernadores a su escritorio en la casa o en la sala oval de la Casa Blanca, se sentaban y lo primero que veían es un letrero que decía, "Is the economy stupid?" Es la economía estúpido. Y se volvió muy famosa y algunos dijeron, claro, claro, eso es un jefe de Estado que entiende que la realidad pasa por la economía y que no le vengan a hablar de cosas que no tienen que ver con la economía y cosas que van a destruir la economía cuando eso es lo que hay que poner el ojo. Bueno, fue muy, muy alabada esa frase. Y bueno, la economía, claro, pero la economía usada ¿a favor de quién? Y está usada para una cúpula de piratas. El mundo está gobernado por una cúpula de piratas. Nosotros nos entretenemos con el espejismo de que son gobiernos de países democráticos. Pero decía Lenin, un gran cómico de la posguerra en Estados Unidos, se me va el apellido ahora, pero es un cómico judío que de la posguerra muy interesante, que decía, Estados Unidos tiene el mejor presidente que el dinero puede comprar. Y eso hay que trasladarlo al mundo. El mundo tiene los mejores presidentes que el dinero puede comprar. Es decir, presidentes que están al servicio del dinero, que obviamente que cuando hablan, que cuando hablan, parece que están al servicio de la humanidad. Nomás tenemos que escuchar las palabras desesperadas
el líder de la Organización Mundial de la Salud, diciendo cómo es posible que estén metiéndose la tercera dosis de la vacuna cuando tenemos un porcentaje brutal de gente sin vacunar. Y a nadie le importa, ¿no? Y el de las Naciones Unidas diciendo están usando al planeta como un retrete. Y no les importa porque da lo mismo. En ese sentido, la Greta Thunberg es una esperanza, ¿no? Que va y les dice bla, 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 otra vez el bla, bla, bla. Nos van a dejar un mundo de mierda, que nos liquida en el futuro y no les creemos nada. Y dijo otra cosa interesante, el cambio no va a venir en Glasgow. No va a venir, o sea, esa claridad de que por ahí no pasa. Entonces, si va a haber cambio, va a pasar por otro lado. Yo me quedé pensando, bueno, ¿y qué frase yo le pondría? Le hubiera puesto en el mostrador cuando llegaban, si yo estuviera en un escritorio importante y llegaran a visitarme, bueno, yo dije, podría haber puesto es el amor estúpido, pero amor está tan desgastado hoy en día que además cada quien lo usa como quiere, entonces no hubiera servido para una mierda, porque el amor, sí, all you need is love, que era profundo y verdadero, pero se convierte en un slogan. Entonces se me ocurrió que yo pondría, es la poesía estúpido. Y eso es lo que yo creo. Yo creo que la poesía contiene una posibilidad de ir más allá del pensamiento. Es como si el pensamiento y los pensamientos que nos encajan y nos repiten 1000 veces desde que somos niños, desde la escuela, la televisión, por todas partes, nos vuelven sentimentales, idealistas, desligados de la realidad, crédulos, ingenuos, grandotes ingenuos, pero en el mal sentido de la palabra. No comprendemos, terminamos sin comprender nada porque nos guían para ser reproductores. Porque todo poder intenta sustituir a muerte. Va a ser lo imposible por seguir en el poder. Nomás vean Nicaragua ahora, no se puede creer. El pobre Sandino debe estar revolcándose en la tumba de ver que estos hijos de su madre lo que están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, pero en todos lados, donde nada más que en algunos lados la hipocresía cubre más, ¿no? La hipocresía hace que parezca que ahí no, que las cosas son mejores, pero digamos... Jorge, sí es cierto lo que estás planteando, no vamos a quedar con lo de la poesía justamente, como nos quedan también 3 minutitos antes de que se cierre este hermoso encuentro, quiero agradecerte en nombre de todo el equipo de supervisoras de bibliotecas escolares de Cava. Es importante estos encuentros con todos los colegas que están hoy sumándose a este encuentro tan maravilloso que hemos tenido con vos. La verdad que no solo estamos agradecidos de este tiempo, sino de la disposición que pusiste en todo momento. Así que bueno, muchísimas gracias por todas tus palabras, por toda tu literatura que está puesta al servicio también de todos los niños y niñas. Y a la tarde, bueno, los que están inscritos, vamos a poder compartir con Jorge un nuevo encuentro, ¿sí? Con otras preguntas que también nos llevan a la reflexión. Así que muchas gracias, Jorge. Estamos ahí casi a 2 minutitos del cierre y le voy a dar el espacio a Ceci como para que pueda hacer bien el cierre. Les agradezco a todos los colegas que se sumaron a esta entrevista. Gracias al equipo técnico que está llevando adelante esta instancia, tanto Virginia como Ana, Ceci por entrevistar, y nuevamente mil gracias Jorge por tu tiempo destinado, que sé que también es muy temprano allá en México, así que es maravilloso poder contar con vos en estas segundas jornadas metropolitanas de bibliotecarios y bibliotecarias, porque las bibliotecas y su puente de lectura ayuda a reflexionar sobre nuestro trabajo cotidiano. Un beso grande. Muchísimas gracias. La entrevista va a estar subida para que todos los colegas lo puedan ver y en distintos espacios digitales de cada zona también. Jorge, un placer y bueno, gracias por tu poesía, que finalmente nos abraza. Gracias a ustedes por leerla, difundirla y por querer la poesía en general.
Hasta pronto. Muchas gracias, porque leer es tu derecho, leer abre mundos. Ese es nuestro lema para cerrar. Hermoso. Muchísimas gracias, Jorge. A ti, a Gracias a todos. ustedes. Adiós. Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, colegas. Muy buenas tardes. Saludamos a todos muy cordialmente. Sean todos muy bienvenidos a esta jornada de bibliotecarios y bibliotecarias que se suman a este evento con la presencia del escritor Jorge Luján, a quien nosotros lo recibimos muy cordialmente. Para disfrutar de este encuentro, solicitamos y pedimos tener a bien silenciar los micrófonos y evitar todo tipo de interrupción para poder disfrutar a Jorge. Y dicho esto, le damos la bienvenida al poeta, novelista y músico Jorge Luján. Jorge Luján ha escrito una gran variedad de libros, tales como Animales a mano, Seven Pablos, Un ángel todavía, Salando el río con una cucharita, Dormir sin almohada, Adivíname, El jardín de las formas, La vaca roja, La X de México, Cosas con plumas, X y Z, Accidente celeste, Tres poemas mágicos, Con el sol en tus ojos, Móvil a mano, Barco de papel, O colores y Palabra manzanas, entre otros. Bueno, qué increíble. Qué trayectoria y qué carrera, Jorge. Me presento contigo. Soy Bettina García, la supervisora de bibliotecas de los distritos 4 y 5. Estoy acá acompañando a esta mesa que es de la zona B. Su supervisora es Mariela Méndez, ¿sí? De los distritos 7 y 8, un gran equipazo. Así que bueno, te agradezco ante nada este tiempo que nos brindás, ¿sí? Y en el nombre del equipo de supervisores de bibliotecas escolares y de la comunidad de maestras y maestros bibliotecarios, te agradecemos que estés hoy junto con nosotros, ¿sí? En estas jornadas. Así que bueno, como dijo Diego, ¿sí? Continuamos, estamos. Lo que volvemos a pedir es que por favor silencien los micrófonos y que sepan que este encuentro se va a estar grabando y sacando algunas fotos. Gracias. Gracias, Diego. ¿Continuamos? Por favor, no hay nada más lindo que estar en presencia de un hermoso escritor como Jorge Luján y rodeado de sus obras, Palabra manzana, X y Z, y este lo tengo gastadito, pero es un libro precioso, se llama O colores. Y para comenzar, te quería formular una pregunta que justamente está en el libro Palabras manzanas. Si me permite, Jorge, se lo voy a leer. Sí, claro. Y dice así: me fue concedido saber que la niñez era un estado repetible por instantes. Por eso decidí prolongarla, hacer poesía. Y como se ha dedicado a la escritura y la producción poética, yo le quisiera preguntar ¿cómo podría contarnos cómo es hacer poesía desde la mirada latinoamericana? Muy bien. Pensé que me ibas a decir desde la mirada de la infancia, pero bueno, me gusta mucho también lo que me dices, desde la mirada latinoamericana. Yo les cuento que cuando era estudiante de arquitectura hice mi primer viaje a dedo en autostop por América Latina y ahí comprendí por primera vez físicamente digamos, en el contacto con la gente
de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, todo Centroamérica y luego México, por ahí me tardé más en llegar, que éramos como un gran país, que nuestro idioma se multiplicaba en expresiones, en giros lingüísticos, en el humor, en las malas palabras, se enriquecía inmensamente a lo largo de la cordillera de los Andes y luego de las montañas de México. Es decir, me di cuenta que Argentina era parte de algo muchísimo más grande que es nuestra lengua. Y, y he partido también de una mirada del planeta, de escribir pensando que vivo en el planeta Tierra. Dentro del planeta Tierra, podríamos decir en Latinoamérica, pero que está en el planeta Tierra. Entonces confluyen dos cosas. En un libro que aún no llega a Argentina, que se llama Siete Pablos, que se publicó primero, tú lo nombraste, se publicó primero en Nueva York, en inglés, y luego salió en Argentina, digo en México, en español. Bueno, ahí, por ejemplo, la visión latinoamericana es inmensa porque recojo las aventuras, más bien los contactos humanos con 7 niños de distintos países que incluyen, por ejemplo, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Venezuela, México, hasta incluso algunos niños migrantes en Estados Unidos. Entonces, allí tomo en cuenta la realidad concreta de estos niños, a los cuales yo les prometí hace décadas que iba a contar lo que habíamos vivido juntos en cada uno de estos lugares, pero hasta que encontré las palabras y el modo de reunir todo, pasó este tiempo, y también hasta que encontré editor. Curiosamente, algunos libros que parecen ser urgentes y necesarios en el momento, no encuentran tan fácil un editor. En Argentina, por ejemplo, hasta ahora me han dicho, por un lado, no, es demasiado triste, o bien estamos pasando tantas cosas que mejor les presentamos algo de otra índole. Es decir, es un poco, la síntesis sería que es un poco complejo ser latinoamericano y expresar la realidad latinoamericana en forma más directa. Pero la poesía siempre tiene otras perspectivas de las cuales uno puede llegar y dar cuenta tal vez de, por ejemplo, una idiosincrasia latinoamericana. Y yo creo que eso es algo que me interesa mucho también, pero no lo pongo a priori, siento que lo llevo conmigo y que surgen las palabras. Perdón por la respuesta tan larga. No, por favor, al contrario. Quería aprovechar también para preguntar cómo trasciende la poesía. O sea, no tiene fronteras la poesía, porque a lo que usted plasma en sus obras, los chicos lo reciben con mucho agrado. Usted está en México, el libro está en Argentina, y los chicos están fascinados por su belleza poética, por su sencillez. Y la pregunta es, ¿cómo lo logra? ¿Cómo hace para llegar a los niños? Mira, cuentan mis primos que yo desde niño, yo no me acuerdo de eso, pero dicen que era muy chiquito y los reunía todos y agarraba cualquier cosa que estuviera a mano y armaba como una historia o no sé qué armaba, un juego con palabras. Entonces, me da la impresión que la comunicación a partir del lenguaje, pero del lenguaje donde el lenguaje figurativo aparece y donde la imaginación trastoca el sentido de las palabras, es algo que nació conmigo, entonces me encanta hacerlo. Y por otro lado, en varios momentos de mi vida,
por ejemplo, en Argentina, el contacto con textos escritos por niños, que me llegó en un libro, en una antología que había realizado, me iba a decir Daniel Roldán, no, pero el papá de Daniel Roldán, ¿cómo es? No, Gustavo Gustavo, Roldán. no es el papá, Gustavo Roldán, perdón. Les cuento que me puse un poquito nervioso porque no lograba conectarme, entonces llevo 20 minutos entonces voy a tratar de focalizarme bien en las respuestas. Sí, yo vi un libro, una antología de textos escritos por niños en un taller que dirigía Gustavo Roldán y me impactaron inmensamente. Entonces ahí dije, no, para llegar a ser poeta para niños tengo que caminar mucho. Y me tardé muchos años, antes 12 años por lo menos, antes de animarme a escribir para niños. Primero lo que hacía es que musicalizaba textos escritos por niños. Después en México organizamos un taller junto a Andrea Christiansen, que éramos miembros del grupo Nacimiento, organizamos un taller que se llamó Taller Nacimiento, con niños mexicanos y niños hijos de exiliados chilenos, argentinos, de Brasil, y resultó que ese taller, que iba a durar 3 meses, duró casi 5 años, y eso me transformó la vida. Haber trabajado tanto tiempo con estos niños que hoy en día siguen siendo mis amigos, los encuentro en muchos lados, cada tanto nos reunimos. Ese yo creo que fue el aprendizaje más grande de lo que era un niño, porque por un lado estudié literatura en México y toda la vida he leído, y la palabra literatura se me hacía más familiar de qué era un niño, pero el contacto porque literatura para niños, que me gusta más que literatura infantil, que no es muy precisa, ¿no? Entonces, digamos que literatura, de alguna forma, yo estaba más cercano a ella, pero tenía que aprender qué significaba para niños. Y creo que el contacto y seguir asombrándome ante las cosas que dicen los niños es lo que me permite comunicarme con ellos. Maravilloso. Jorge, quería preguntarle si alguna de sus obras ha sido traducida al lenguaje originario. Sí, justamente O los colores, el libro que tienes gastadito, fue traducido, acaba de salir en México en versión bilingüe, español y maya. Así que, y como yo de la cultura maya escribí un libro que se llama Los gemelos del Popol Vuh, después se publicó de nuevo como Lo que cuentan los mayas, pero ese es uno de los libros que escribí relacionado con los pueblos originarios de México, pero tengo otros, tengo uno sobre juguetes mexicanos, otro sobre arquitectura, uno que todavía no se ha publicado, que es sobre la relación entre poesía y arquitectura, pero lo relaciono con la arquitectura mexicana, desde una casa maya, otra vez los mayas, pero pasando por todas las otras, con muchas otras culturas originarias, hasta llegar al Museo de Antropología de México, que tiene un patio inolvidable, y con eso cierra ese libro, ¿no? Es decir, he tenido bastante contacto con un contacto de enorme admiración, un contacto de boca abierta, podría decir, sobre aspectos que me parecen elevadísimos. Por ejemplo, la poesía del rey Nezahualcóyotl y la poesía náhuatl en general, podríamos decir la mitología o los mitos de origen de los mayas, el trabajo del oro de los mixtecos, la arquitectura sorprendente de los teotihuacanos, la filosofía de los toltecas. Es decir, muchas cosas han estado cerca mía y me acompañan también en este largo vivir en México, donde tuve mis 2 hijos, y de alguna manera han vuelto esta palabra que tú usaste, Latinoamérica, en mi caso es como muy atinada, porque he vivido mucho tiempo en los otros países también, cuando salimos de Argentina en la época de la dictadura, que nos encontró en Perú.
y simplemente decidimos no regresar. Y yo abandoné la arquitectura, abandoné todo y conocí más a fondo lo que era ser latinoamericano, y este contacto con las culturas originarias se intensifica y profundiza al llegar a México. Maravilloso. ¿Sabe qué? Quería preguntarle acerca de este precioso libro que fue ilustrado por Piet Groviller. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo fue ese encuentro con el ilustrador sudafricano? Bueno, ¿Cómo que logró él, instalado en su lugar, en su país, y usted desde México, entablar un encuentro para ilustrar un libro que es una obra de arte? muchas gracias, querido. Mira, a Piet se supone que se pronuncia Piet Grobler. Bueno, a Piet, que es un entrañable amigo, lo conocí a través de Isol. Y inmediatamente que nos conocimos hubo una empatía en un inglés medio mal hablado, y decidimos hacer un libro juntos, y de allí resultó Accidente Celeste, que es un libro que está en el Fondo de Cultura Económica. Y tuvimos la suerte que después se abriera la posibilidad de que realizáramos juntos O los Colores. Siempre hay muchas historias para que los libros lleguen a ser lo que son, pero me acuerdo que Piet probó primero con un témpera y con unos personajes humanos grandes, una cosa completamente diferente. Y entonces nos empezamos a conectar más sobre lo que era la poesía, y me dijo, bueno, yo tengo una historia en la acuarela, ¿te gustaría que pruebes? Sí, le digo yo, me parece que eso para estos poemitas que no pesan sería más atinado. Bueno, y ahí entonces me mandó el primer dibujo, el del marrón, pero como Pete es igual que yo, o sea, no es tan conectado con lo concreto y cotidiano. Él me dijo, es el marrón, y estaba una roca gigantesca con un venadito hermosísimo arriba, que yo me enloquecí y le dije, ese va a ser el protagonista de nuestro libro, aunque aparezca solo en este primer poema, lo tenemos que hacer aparecer después. Y le digo, pero una cosa que no sé si te diste cuenta, tú me dices que es el marrón, pero lo pintaste de azul. Uy, me dice, tienes razón. Entonces volvió a hacer el dibujo en marrón. Bueno, y de esas tenemos montones de historias. De ese libro podríamos hacer, para poder contarles todo lo que ahí pasa, tendríamos que tener una charla solo de ese libro, pero les digo algunas cositas que pueden ser divertidas. Ustedes vean la página de guarda, que es lo primero que se ve cuando uno abre el libro, la primera y la última, y van a ver que hay una relación narrativa entre ambas. Después vean la página de título, lo que se llama también la portadilla, ¿no? Esa página donde aparece los colores. Bueno, vean esa página y vean el colofón. También hay una relación narrativa entre ambas. Sí, esa se vincula con el colofón. En esta, por ejemplo, vas a tener un montón de arbolitos con frutos de distintos colores, y es de día. Y si te vas al colofón, los mismos arbolitos ya no tienen frutos y están todos en una canasta junto a una escalera, y esa canasta y la escalera al principio estaban a la izquierda y ahora se encuentran en el árbol de la derecha. Es decir, al final, y va a ser de noche, está la luna. Es decir que hay una narrativa para ir descubriendo, para que los niños y los adultos podamos disfrutar un descubrimiento posterior a la primera lectura. Es una meta también a la cual aspiro, que mis poemas, porque los poemas que yo más amo, en realidad si yo creo que una cosa es poesía, ocurre cuando termino y quiero volver a leerlo.
Yo siento que eso es poesía. Si te satisfizo, pueden ser unos versos bien construidos, con una bonita rima y qué sé yo, pero no es poesía. La poesía está más allá del pensamiento, más allá de las emociones, está en un terreno ligado a lo inefable, ligado a la epifanía, a la presencia de lo que nosotros no podemos comprender y que sin embargo nos abraza. La poesía, podríamos decir que es una de las pocas cosas que no sobra en esta vida. A nosotros no nos sobra, necesitamos al menos cuatro grandes necesidades tenemos, ¿no? El techo, el alimento, la salud y la educación, cultura, podríamos decirle, ampliando, educación. Con esas cuatro cosas podríamos decir que todo lo demás sobra, pero la poesía no sobra. La poesía forma parte, podríamos decir que el arte no sobra, pero dentro del arte lo poético, porque lo poético se extiende más allá de la poesía verbal, se encuentra en todo lo que nos rodea. Entonces, eso que no sobra y que es imposible de definir porque cambia todo el tiempo, un buen poema, desde mi punto de vista, cuando lo estamos leyendo, está cambiando. Y nos damos vuelta y traemos un cafecito para volver a leerlo y vuelve a cambiar. Porque la polisemia, o sea, el multisentido, es algo inherente al ser de la poesía. Eso es lo que la vuelve valiosa. Entonces, eso pensaría. No sé si te respondí bien. Totalmente. ¿Sabe qué? La poesía es arte y la música es arte. Y ha combinado de una forma maravillosa ambas, poesía y música. Sí, querido. ¿Qué puede decirnos de eso? ¿Cómo lo Bueno, logra? ¿Cómo lo hace? Porque sí. los niños ven, acceden al libro, lo leen, pero surge una música, surge una canción. Sí, ¿Cómo lo hace? mira, ocurrió así. Yo estudiaba piano desde muy chiquito, desde los 4 años, ¿no? Y entonces la música me acompañaba desde siempre. Mi mamá lavaba la ropa de los 3 salvajes que tenía por hijos y cantaba hermosísimo. Entonces para mí la música andaba, flotaba en la casa. La literatura no. La literatura de alguna manera vino por algo que llegó conmigo y era la fascinación por la letra impresa. Pero te digo por la letra así, cuando no sabía leer, me encantaba la forma de las letras. Y bueno, eso llevó luego a la poesía. Pero esto que tú dices, exactamente, hay una música inherente a los poemas, porque los poemas, cuando hablamos de ritmo y métrica, que es una disciplina en la cual me gusta mucho sumergirme para llegar a algo que parece verso libre, pero que es a medias libre, porque se llega con, digamos, una cauda que viene de comprenderlo, cuál es el ritmo en la poesía, que además es fascinante porque es muy matemático. Hay núcleos de 2 sílabas, núcleos de 3 sílabas, y se combinan solo de 2, varios, o varios grupitos de 3, pero también 2 más 3 y 3 más 2. Podríamos decir que con esas 4 cosas se hace la mayor parte del ritmo en la poesía española, salvo el endecasílabo que fue exportado de los italianos y que tiene unas leyes un poquito distintas, pero se complementa todo. Bueno, esa es una música que está en los poemas, aun cuando tú veas un poema que la métrica cambia, hay una posibilidad que uno distinga que ahí adentro sigue existiendo ese ritmo y que estas métricas tienen también relaciones entre sí, que el que lo descubre y plantea fue Juan Ramón Jiménez y le da una modernidad a los ritmos encuadrados en una métrica fija, ¿no? Bueno, entonces, por un lado está eso que trae el poema, pero luego parece ser que, al menos para mi oído, parece ser que la poesía, si yo la leo y la leo varias veces, empieza a articularse musicalmente, ¿no? Por ejemplo, en el poema del Verde, ya que estamos con el libro de O los colores, dice, como es, en una pequeña semilla
cabe todo el verde, cabe el trébol, cabe la ceiba, cabe la selva entera. La ceiba es un árbol gigantesco de México, que por cierto los mayas lo relacionan también a los mitos de Ori. Les agradezco muchísimo la invitación y les mando abrazos, besos, y la mejor de las suertes para esa misión maravillosa que tienen de llevar los libros al aula. No puede ser la figura de un bibliotecario que no conocía. Yo antes nunca hubo eso cuando yo era niño, así que me parece genial. Muchos besos y hasta muy pronto. Hasta luego, Jorge, gracias.